Bueno, pues estamos en directo. Yo soy Manuel Murillo. Los que habéis estado en la anterior charla ya me conocéis. Y hoy estamos hablando con Julio Hernández. Julio, muchas gracias por estar aquí. No, no, al contrario, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Pues voy a empezar presentándote un poco para los que no te conozcan y para los que sí te conocen, que te conozcan un poquito mejor. Eres licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de Guerrero, en México. Y tienes una maestría en terapia cognitiva conductual. También es Sí, representante de la Federación Latinoamericana de Psicoterapias Cognitivo-Conductuales en México y era integrante del grupo de investigación ACOBEO, ¿verdad? sí, También tienes un máster en terapias contextuales por el ITIACA, certificación nacional en terapia racional emotiva por el Arbel Ellis de Nueva York y, bueno, eres terapeuta en la práctica clínica privada sí, y docente de varias instituciones y universidades. Bueno, lo primero que me llama la atención, Julio, es que tienen mucha formación en la llamada segunda generación de las terapias basadas en la evidencia, pero también tienes formación contextual. Lo sí. primero que quería preguntarte es, ¿cómo ha sido para ti este choque teórico a lo largo de tu itinerario? Sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de las terapias de tercera generación nacen directamente de una crítica a algunos aspectos de la segunda. Sí, ok. Bueno, antes de todo, Manuel Murillo, muchísimas gracias a ti en lo personal por la atención, por el contacto que hemos estado teniendo, ¿no? De explicarme las cosas, ¿no? De tomarte el tiempo para saludarme, la Ya ves. invitación personal fue por parte de ti, ¿no? Para estos diálogos contextuales. Te agradezco mucho a ti en lo personal y bueno, al equipo de terapias contextuales, por ahí a mi colega el José Olid, Está por ahí este, en la sombra, está por ahí. y a todos los que integran y que hacen esto posible. De verdad les agradezco que me hayan tomado en cuenta. Para mí es un verdadero honor, un placer, ¿sí? Estar aquí con ustedes. De entrada, ¿no? Es eso. Lo otro, aún a pesar de lo que tú decías, también me gustaría enfatizar mucho, dejar un poco claro que aún a pesar de todo, yo como he platicado en muchas ocasiones con otras personas, podríamos decir que yo trato de asimilarme, trato de enfocarme de verme a mí como un analista conductual aplicado, ¿no? O sea, Ah, independientemente de todo lo demás, pero sí, obviamente antes de tener una posición así asumida, hay algo que a mí me causó en su momento muchísimo ruido. Yo creo que esa pregunta sí es muy interesante, ¿no? De entrada, primero, el hacer modificación de la conducta, ¿sí? Y se llega a creer que está solo destinado para niños, que está solo destinado para problemas del neurodesarrollo o para situaciones en las que el investigador, el tutor o la persona que está encargada de modificar el comportamiento del niño, pues tiene que tener absoluto control del contexto en el que se encuentra el niño para poder cambiarlo, ¿no? Entonces, de entrada eso es lo que, por así decirlo, nos enseñaron a nosotros, ¿no? Bueno, y es claro. que la modificación de la conducta en el contexto clínico, pues no tiene mucha injerencia. Date cuenta que este contexto es un contexto un tanto artificial, un tanto creado para que tú facilites al cliente, para darle las herramientas, para explicarle algunas cosas, algunas estrategias que las va a llevar a la práctica en su vida diaria, y es ahí donde de alguna manera pues él va a poner en práctica y se va a dar el aprendizaje, pero ahí en la sesión pues es muy difícil que un terapeuta que solo pasa una hora a la semana con el paciente pues pueda lograr algo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, empezamos a trabajar de esa manera, ¿no? En la terapia racional emotivo-conductual, en la terapia cognitivo-conductual en general, terapia cognitivo-DB, que es lo que más se nos explica. Y había algo que se me hace muy interesante en tu pregunta y que de verdad sí me causó muchísimo conflicto. Fue
un tanto ambivalente la cuestión, ¿no? Fue ambigua la situación porque, bueno, de entrada, había algunos por ahí, había algunos puntos que había escuchado de Stephen Hayes, ¿no? De las terapias de tercera generación o terapias contextuales, que habían regresado, ¿no? Decía él, para aquellos que no estaban tan de acuerdo con las terapias cognitivo-conductuales y regresar a los principios, te vas a sentir todavía mejor, ¿no? Entonces, creo que es un audio que manda a un congreso en el que no puede asistir y entonces se explica esto, ¿no? Me sentí muy bien de entrada, dije, pues ahí está, ¿no? O sea, a mí me agrada mucho el análisis conductual aplicado, tiene una fuerte base teórica, una investigación robusta, ¿no? En lo que se refiere a la investigación básica. Entonces, todo esto, pues está fundamentando lo que vienen en las terapias de tercera generación. Pero había algo que ya se traía por las terapias, ¿cómo se llama? De segunda generación o las terapias cognitivo-conductuales, que era reducir el malestar. O sea, iba enfocado toda la intervención a el paciente está sufriendo y obviamente nosotros no podemos sentir un desinterés o tenemos que sentir un profundo respeto por el dolor emocional, ¿sí? Entonces, dentro de las terapias de segunda generación, pues lo que hacían era precisamente ir sobre el malestar, o sea, el martillazo siempre iba a reducir el malestar a medida de lo posible, ¿no? Entonces, vienen las terapias de tercera generación y se habla precisamente de que hay que aceptar el malestar. ¿Sí me explico? O sea, no me concebía, o sea, no me cabía en la cabeza. Yo creo que muchos de los que me ven que han pasado han llevado este curso muy parecido al de nosotros, ¿no? Ser TCCs y luego brincarle a las terapias contextuales. Claro, dejarle espacio al malestar, es como, ¿qué? ¿Cómo? Sí, o sea, yo no me podía concebir haciendo terapia sin debatir con el paciente, sin ser más activo, ¿no? Bueno, ahorita lo preferimos nombrar como moldeamiento verbal, ¿no? Pero a lo que voy es que no me concebía, yo no lo veía, no me veía haciendo terapia sin debatir. O sea, ¿qué voy a hacer? O sea, le voy a decir al paciente que deje que esté el malestar ahí. O sea, obviamente no tiene nada que ver con esto, pero eso es uno de los primeros problemas que yo tuve. O sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo yo no voy a pedirle al paciente, cómo yo no le voy a ayudar al paciente a que reduzca su malestar, si eso es precisamente por lo que vienen? ¿Sí? O sea, por lo que vienen a consulta es, necesito que este malestar desaparezca, que este malestar se quite. ¿Sí me explico? Esa es la demanda de todo cliente, ¿no? Entonces tú decirle, pues, ¿sabes qué? Pues no haremos eso porque la lucha precisamente amplifica tu sufrimiento. El hecho de que tú estés intentando quitar eso al malestar, tiene este efecto rebote que hasta parece ser que es más molesto cada vez. Entonces, la opción es la aceptación, ¿me explico? Entonces, resulta que esa parte pues se me hizo complicadísima, ¿no? Dije, no me consigo yo haciendo terapia sin debatir el malestar. ¿Se entiende? Claro. Bueno, de entrada eso fue uno de los principales problemas que yo tengo en esta transición que lleva mi carrera, por así decirlo, mi curso como profesional de las terapias cognitivo-conductuales a las terapias de tercera generación, ¿sí? ¿Se entiende, Manuel? Sí, lo entendí. Sí. Yo creo que a todos nos ha pasado un poquito eso, porque incluso en el grado empiezan los primeros años viendo terapia cognitivo-conductual y luego ya, por lo menos aquí en España, es casi en el último año cuando tienes la opción de ver otras cosas y es cuando ya te das cuenta de que hay más y de que es más complejo. Respecto a la aceptación, entonces, actualmente tú qué peso le das a la aceptación en tu práctica clínica y cómo la trabajas? Ok, bueno, algo que también, como te decía al inicio, por eso quería enfatizar, porque luego de repente se vienen algunas preguntas, ¿no? Y quería más o menos dejar claro esto para todas las personas, es que yo casi todo actualmente, o sea,
trato de enfocar mi práctica clínica, a través de procesos psicológicos básicos, ¿sí? O sea, la estrategia que, como yo siempre lo explico, ¿no? La estrategia que a ti mejor te convenga, la que tú te sientas más a gusto, la terapia que para ti se te haga más interesante, más agradable, con la que tú te sientas como pez en el agua, vamos a ponerle así, cualquier tipo de terapia, siempre y cuando sea vista a través de procesos básicos, yo creo que va a estar bien. Obviamente, terapias, esto es obvio, ¿no? Que terapias que tengan evidencia empírica, ¿no? Cualquiera de ellas, llámale terapia cognitiva de Beck para la depresión, activación conductual, terapia dialéctico-conductual, psicoterapia analítico-funcional, terapia de aceptación y compromiso, terapia racional emotivo-conductual, llámale como quieras, ¿sí? Si el terapeuta tiene una buena formación en procesos psicológicos básicos, considero yo que cualquier estrategia de intervención, que ese es el papel que juega la aceptación dentro de una terapia, ¿no? Una estrategia que el paciente tiene, que el hecho de que un paciente le haga un hueco psicológico, le dé cabida al malestar, facilita que el paciente se ponga en contacto con estímulos condicionados muchas veces, ¿no? Que hacen que las respuestas en él se perciban como más molestas, y todos sabemos qué pasa cuando una persona se somete a un estímulo o a una conducta, o a una contingencia vamos a hablar a una contingencia de extinción. ¿Me explico? ¿Qué es lo que pasa? Sí. Cuando una persona se expone a un estímulo condicionado, al paso del tiempo las respuestas se van remitiendo, van siendo menos molestas, y luego la próxima vez que se expone al estímulo, ese estímulo va perdiendo toda la capacidad de elicitar, o sea, regresa a la condición de estímulo neutro. ¿Sí me explico? Que es precisamente el papel, obviamente sí juega un papel importante a partir de esto en mi práctica, la aceptación, pero obviamente, como te decía, percibida a través de procesos psicológicos básicos, como un proceso de extinción, ¿sí? Como sea que se le llame, para mí considero que es una cuestión importante, ¿no? Es esta parte de estos procesos psicológicos básicos, sin importar cómo se llame, ya sea exposición, ya sea aceptación. Me da igual, o bueno, algunas prácticas de mindfulness, no sé, cualquier cosa que tenga como base, o que los subyace este proceso de extinción, se me hace que tiene para mí mucho peso, mucha importancia, sin importar. Pero sí, ya hablando enfocándolo desde esta perspectiva, ¿no? De la aceptación, creo que sí cambia mucho cuando un paciente aprende a aceptar, hacerle un hueco psicológico al malestar. Creo que su vida da un giro muy diferente, cambia, se da cuenta de que aún como la persona se sienta, puede hacer, o sea, sin importar que si tengo miedo, si tengo ansiedad, si tengo coraje, yo puedo hacer lo que va incongruente, o lo que a mi vida le vaya a hacer mejor a largo plazo, ¿no? Entonces ese creo yo que sería la importancia para mí, y el peso que le doy a la cuestión de la aceptación, obviamente dado por lo que te estoy platicando, ¿sí? Enfocado en la perspectiva. Veo que tiene una visión muy amplia, y entiendo que se debe en gran parte a tu interés por el análisis de la conducta aplicada, ¿verdad? Sí, claro. Claro. Sobre todo en el tema de, pues eso, procesos psicológicos básicos. Esto está genial a la hora, sobre todo, de analizar las distintas terapias y ver cómo algunas hacen lo mismo, pero con distintas palabras. Pero también es verdad que luego hay algunas personas que lo critican porque, no sé, comentan que puede ser caer en el eclecticismo a veces, de saltarte la metodología interna de una terapia concreta que está validada,
por centrarte simplemente en los procesos psicológicos básicos. ¿Cómo entiendes tú esta crítica? ¿Cómo la encajas? No, no, definitivamente estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre lo he manifestado, ¿no? Este, cuando una persona hace muchas cosas, cuando una persona, vamos a llamar ecléctica, tiene muchos enfoques, precisamente yo dudo de que haga algo bien, ¿no? De verdad, o sea, yo no estoy en contra del eclecticismo filosófico, ¿no? O teórico, ¿no? Sino a veces un cierto eclecticismo técnico, vamos a suponer, ¿no? O sea, manejar varias técnicas, pero siempre teniendo bien clara cuál es la filosofía de la ciencia en la que tú tienes tu base, qué teoría estás empleando, o sea, por eso lo explico de esa manera, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Esas críticas se me hacen muy acertadas en lo que se refiere a personas que podamos decir, no, manejamos todo tipo de teorías. Yo, por ejemplo, yo no me asumo como hacer DBT, hacer terapia de aceptación y compromiso, hacer FAB, o sea, no, yo no me asumo como eso, ¿no? Por ejemplo, hay muchas que de alguna manera que cuando las lees se compaginan muchísimo, incluso en gran cantidad de artículos explican de las similitudes, por ejemplo, entre TREC y terapia de aceptación y compromiso, que algunos teóricos explican que sí tienen, ya había al Michito por ahí, ¿verdad? Sí, está por aquí. Oh, que salga en la entrevista, hombre. No, porque nos roba cámaras, ahí sí, ya no nos pondrían atención, todos estarían viendo al gato. Claro. Sí, por ejemplo, te decía que hay muchos teóricos que explican que hay muchas similitudes entre una terapia y otra, ¿no? Entonces se pueden compaginar muy bien, por ejemplo, como la psicoterapia analítico-funcional, que bien se puede emplear con la terapia de aceptación y compromiso sin ningún problema. De hecho, por ejemplo, Mavisay y Kohlenberg explican que precisamente este es un estilo terapéutico que sirve para complementarse con cualquier otro tipo de terapia. O sea, el enfocar lo que pasa dentro de la sesión no está peleado con las estrategias que le va a emplear el terapeuta para que el paciente se las lleve a su casa, como estrategias de solución de problemas o lo que sea, ¿no? Pero ahí dentro de la sesión bien se puede llevar una psicoterapia analítico-funcional si tú eres un terapeuta ACT, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de que ambas comparten como base la filosofía, ¿sí me explico? Tienen esta base filosófica compartida entre todas ellas, ¿no? Y bueno, obviamente terapias contextuales desde mi perspectiva no es lo mismo, ¿no? Uno tiene como base contextualismo funcional y el otro, y por ejemplo, la modificación de la conducta tiene el conductismo radical, que aunque muchos dicen que es una forma de conductismo muy cercano al skinneriano, al radical, pero definitivamente no es lo mismo. De entrada ya tienen otro tipo de terminologías, otras cuestiones de explicación de términos técnicos, o sea, va variando, ¿no? Entonces no es la misma filosofía de la ciencia, ¿no? Pero es muy parecida, ¿no? O sea, no está muy alejada. ¿Se entiende? Entonces, por ese punto sí estoy muy de acuerdo, pero tratar, por eso explicaba de ver, ¿cómo se llama? Las intervenciones con esta base teórica, ¿no? O con esta base filosófica del conductismo radical y verlo desde procesos psicológicos básicos. Claro, porque el estudio de los procesos psicológicos básicos, imagino que te facilita un montón identificar factores transterapéuticos en las distintas terapias que has ido viendo tú. Quería preguntarte cuáles son para ti los mayores factores terapéuticos. Imagino que uno de ellos será, por ejemplo, la relación terapéutica, ¿no? Sí. Vamos, la forma de interacción que se da en consulta, yo creo que no se puede separar, ¿no? Esto de relación terapéutica con las estrategias ni con la interacción. Yo creo que la relación terapéutica viene producto de la interacción, ¿no? Entonces, la manera en la que yo como terapeuta tenga claro
cómo operan los procesos de aprendizaje, cómo operan los procesos psicológicos básicos en una persona, ¿sí? En general, yo creo que eso va a facilitar mucho el poner en marcha este tipo de procesos que va a hacer que la persona me perciba como un terapeuta competente, va a hacer que la persona me perciba como una persona que sabe lo que dice, me va a poner el ropaje de autoridad. Es de ahí de donde parte que yo le diga a la persona, tienes que hacer esto y la persona lo haga. ¿Me explico? O sea, ¿por qué si, no sé, vamos a decir, por qué si una persona tiene miedo a los perros, o sea, tiene esto que le conoce como sinofobia, y yo le digo, es que este temor se ha perpetuado por la articulación de dos paradigmas, bueno, aquí lo vemos así, ¿no? De dos paradigmas del aprendizaje, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Date cuenta que la estimulación aparece, se siente esto, o sea, vamos, en unas contingencias de dos términos, está la estimulación, está las reacciones que se da del estímulo, ¿no? O sea, las respuestas percibidas, respuestas condicionadas. Una vez que están estas respuestas condicionadas, tú, que a su vez son discriminantes o discriminan, pues, ciertos comportamientos, te das cuenta de que cuando ya están estos comportamientos te facilitan que desaparezca esta estimulación, este cambio estimular en el ambiente, vamos, la emoción que se percibe, ¿no? Entonces, también explicando, entonces se le explica que todo esto facilita que él mantenga su problema. Entonces, ya que se le explicó, ya que el paciente entiende su problema, entonces nos damos cuenta de que yo le digo, es que como se ha mantenido por esta forma, entonces lo que tienes que hacer es lo contrario a lo que has venido haciendo. En cuanto se sienta el malestar, permitirte darle una aceptación, vamos a decirlo así, o exponerte a este malestar, pero además no escapar. ¿Sí me explico? Te tienes que quedar ahí y ver si de alguna manera puedes empezar no sé, acariciar al perro, ¿no? Vamos a ponerlo así, o quedarte ahí hasta que el malestar desaparezca, y vas a ver cómo, entonces, él, a la vez, cuando entiende su problema, pues empieza a ver algún perro en la calle, y ve que viene por el mismo lado de la calle, ya sintió el malestar, y él se da cuenta, ¿sabes qué? Es que si en este momento que estoy sintiendo este malestar escapo, mi malestar va a hacerse más molesto a la siguiente vez que yo me vuelva a encontrar un perro. En cambio, si me quedo y veo que no pasa nada, se dan otros procesos de aprendizaje, ¿no? Más compatibles con lo que él desea, y logra cruzar cerca del perro porque el terapeuta le dijo. ¿Me explico? Entonces, claro, es a esa raíz de esto, de la interacción terapéutica, de la capacidad que el terapeuta tiene de poner en marcha procesos de aprendizaje, es como resulta que se da una relación o producto de esta interacción, se da una relación intensa, curativa, una relación que va a facilitar que el paciente pues haga cosas allá afuera, ¿no? Y que obviamente también dentro del consultorio. ¿Sí? Y aparte de la relación terapéutica, para eso también, por ejemplo, se puede trabajar con los valores. Es decir, cuando alguien tiene que hacer algo que considera desagradable, es importante hacerle ver que va en consonancia con sus valores. Si no va en consonancia con sus valores, tampoco tiene sentido que lo trabaje, ¿no? Definitivamente, Manuel. ¿Cómo trabajas tú en sesión los valores de las personas? Bueno, esta cuestión es un poquito, bueno, me gusta a mí casi siempre partir de que vamos a entender, ¿no? Por esto, de la forma más sencilla vamos a entender qué son las cuestiones que le dan sentido a su vida, ¿no? Muchas veces se trabajan como operaciones motivacionales, ¿no? De darle cuenta o explicarle al paciente qué es lo que va a seguir cuando el paciente se empieza a exponer a estas cosas. O sea, vamos a verlo desde dos perspectivas. Una, de ver que va a reducir el malestar. Esto sería establecer que se dé una operación o desarrollar una operación de establecimiento en la persona, que se dé cuenta que a medida que él empiece a hacer ciertas cosas, uno, es que por lo que él viene, que el malestar, pues al paso del tiempo va a reducir muchísimo, pero a la larga se va a conectar con las cosas que le dan valor a su vida, que le dan un sentido a su vida, que hacen que su vida tenga valor
como todo, darse cuenta que todas estas áreas que son para él importantes van a empezar a mejorar. ¿Por qué? Porque él se va a estar dirigiendo a ellas. Esa es la manera, de forma muy sencilla, ¿no? De forma muy, hablando porque si hablamos ya más en cuestiones técnicas, los valores se entienden como la cualidad de la acción desde esta perspectiva, ¿no? O sea, o la acción en curso que te lleva en una dirección deseada, ¿no? Que son estos. O sea, vamos, de acuerdo a mi valor se va a determinar mi comportamiento en ciertas situaciones. Por eso mi comportamiento tiene que tener cierta cualidad y eso es lo que va a definir qué valor es el que yo pondero, ¿no? ¿Qué es lo que más me interesa? Bueno, ejemplos muy sencillos, ¿no? Vamos, si para mí el valor de la honestidad es ponderado en mi vida, yo sé que si me encuentro una cartera y tiene su identificación, pues obviamente voy a tratar de buscar la forma de llevárselo, ¿no? Muchas veces sin ver lo que tiene adentro, porque me puede ganar la avaricia y decir, mira, no estaba la dirección, así que trae mucho dinero y ocupo para pagar la renta del consultorio, así que creo que ahorita no lo voy a entregar, ¿no? No es cierto, bueno, uno pondera, ¿no? El valor de la honestidad, y entonces la cualidad de la acción va a ser entregar esto y no me importa si me lo agradecen o no, yo sé que estoy haciendo lo correcto para mí. Entonces, en el momento, también vemos que los valores también son comportamientos reforzantes en sí mismos, ¿no? O sea, son comportamientos que en el momento en el que se llevan a cabo, bueno, pues voy a sentir esa gratificación, esa consecuencia automática de sentir esta gratificación de decir, lo estoy haciendo bien, esta es la persona que yo quiero ser, este es el Julio con el que yo me identifico, me importa poco si eso no. Por eso muchas veces yo les planteo también otros ejemplos sencillos, ¿no? O sea, ¿qué harías tú si nadie te viera, si nadie te reconociera, si nadie, o sea, te reconociera me refiero a elogiártelo, ¿no? O a reforzarte o que te otorgan reforzadores, ¿no? Por esto, ¿no? Que nadie te lo reconociera, te elogiara. ¿Qué harías, no? O sea, creo que sí lo mismo, sin importar que me publiquen en Facebook entre una cartera, no sería lo importante, sino darme cuenta de que yo sé que a lo mejor esa persona lo puede ocupar y por lo tanto pues se regresa, ¿no? Igual así en muchos aspectos, ¿no? En una relación de pareja se pueden tratar esas cosas como de valores, o sea, qué tipo de persona quieres ser tú en esta relación sin importar que tu mujer, tu novia, tu compañera de vida, tu pareja, tu cónyuge, como quieras llamarle, no te esté viendo. Cuando no te está viendo, ¿qué pasa, no? O sea, porque si tú estás nada más, ¿por qué? Porque estás buscando el reconocimiento de la persona, solo esos comportamientos serán emitidos cuando esté el discriminativo, porque sabes que va a seguir la consecuencia, me explico, que vamos a poner sería la pareja, pero cuando no esté, ¿sí? El discriminativo son las reglas verbales, ¿no? Que también se pueden entender como esta parte del valor. Son reglas verbales que se llevan a varios contextos, que es una característica de una regla verbal, ¿no? Comportamientos que son generalizados a varios contextos. Sí, voy bien, Manuel. Sí, estoy siendo un poco claro. Sí, vas perfecto. Ya casi son y media. ¿Cuánto tiempo duramos? De hecho, te iba a decir que está comentando la gente que lo estás diciendo todo muy claro, que está explicándolo todo muy bien. Pues dile que muchas gracias a los que están viendo, que dicen eso. Ya te han oído. Muchas gracias de parte de Julio. En un par de minutos empezaremos a leer las preguntas, ¿vale? Podéis ir poniéndonos preguntas y las leeremos. Yo quiero hacerte una última, ¿vale? Tenía muchas más preparadas, pero bueno, quiero saber esta. Quería preguntarte, Julio, ¿cómo trabajas tú cuando te llega un cliente, un paciente a tu consulta y ves que el problema claramente está en su contexto? Es decir, su problema es que está en una familia muy invalidante o dependencia económica o cosas así. Es decir, ¿cómo trabajas con esa persona? Ok, bien, tengo entendido que esas son preguntas que ustedes ponen y que ellos dicen que se hagan, ¿no? O sea, ustedes preguntan, sí, ¿no? Es así. Son preguntas sugeridas. ¿Sí? Sí. Ok, bueno, de entrada, fíjense bien, por cuestiones, era algo que casi siempre cuando me entrevistan, pues trato yo de disculparme, ¿no? De que, pues no siempre se puede responder todo, ¿no? Pero bueno, lo intentamos.
¿Qué es lo que se hace? Vamos a ser muy técnicos, específicos. ¿Qué es lo que se hace? En todos los casos, ¿sí? Incluso a veces siento que soy un poquito así, mala onda, la verdad, y perdón, pero siento que soy así porque luego me preguntan cosas y luego no respondo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo hago? La respuesta puede ser tanto muy sencilla como muy compleja. Muy sencilla lo vamos a poner. ¿Qué hacemos? Hacemos una evaluación funcional específica del caso y derivado de ello implementamos estrategias de intervención. ¿Se entiende? ¿Qué hago yo? Eso. Hacer una evaluación funcional del caso, esto es tratar de establecer qué relación tiene el comportamiento con el contexto y el lugar al que tiene y qué consecuencias está recibiendo, pero bueno, vamos a tratar de ver un poco más sobre la pregunta, ¿no? Que era ¿qué hacer cuando un paciente está en una situación invalidante, ¿no? Es decir, vamos a suponer que el contexto facilita mucho que la persona esté deprimida. A ver si podemos facilitar, o sea, vamos a ver si podemos cambiar algunas funciones del contexto en el que está para que el paciente se pueda relacionar de una manera diferente con el contexto y deje de afectarle, y en algunos casos, si es necesario, se puede hablar con la familia. ¿Sí me explico? O sea, facilitarle al paciente, de explicarle a la familia, porque la familia muchas veces no, como que se les dificulta, como que les cuesta trabajo entender que muchos de los comportamientos que se están emitiendo, ya sea por la esposa, por el esposo, tiene que ver con el contexto. O sea, yo estoy facilitando que estos comportamientos, le vamos a llamar depresivos, se estén dando en ellos por las consecuencias muchas veces que tienen. Entonces, cambiar con las consecuencias, o si es un ambiente muy invalidante en estos aspectos, que le digan que no es cierto, que no está así, que tiene que ya cambiarse. Yo más bien voy enfocado a que el paciente aprenda a relacionarse de una manera diferente, a ver si podemos dentro de la sesión alterar las funciones que tienen, ¿sí? Los cambios estimulares a los que él está expuesto dentro de su contexto, a ver si eso facilita que él esté un poco mejor, ¿sí? ¿De qué tiempo disponemos, Manuel? Perdón. Pues cerraríamos a 45, son y 33, pues 10 minutos, un poquito más de 10 minutos. Te han dejado otra pregunta por aquí, Julio. ¿Te la leo? Sí. A ver. Bien. Janet, ¿es válido usar en ACT la meditación de la compasión, del mindfulness, con el fin de la exposición de la tristeza intensa producto del recuerdo de una situación de sufrimiento de la infancia? No sé si se puede mostrar la pregunta aquí. Ah, sí, mira. Oye, eres magnífico, Manuel. No me había dado cuenta de esta función. La acabo de descubrir ahora. Janet Llano Guillén. Bueno, vamos a ver si podemos explicar esto. Voy a leerla otra vez. Es válido usar la meditación de la compasión, del mindfulness, con el fin de la exposición. Es clave, lo dice ahí, con el fin de la exposición. Janet, creo que te has respondido tu pregunta, con el fin de la exposición de la tristeza intensa, producto del recuerdo de una situación del sufrimiento en la infancia. Mira, vamos a hacer algo. De entrada, Janet, tu pregunta es buena y a la vez es buena, te estás dando tu respuesta. Si es con el fin de eso sí, de entrar en contacto con el malestar, con la persona, pues obviamente es muy útil, ¿no? Vamos a ver que con el paso del tiempo se van a dar estos procesos de extinción, el malestar la respuesta va a dejar de ser igual de intensa que había venido siendo, y obviamente pues va a cambiar esto, ¿no? Pero hay otra cosa, fíjate. Dentro del lenguaje, es complicado esto del tiempo, ¿no? En el lenguaje pasado, presente y futuro, ¿sí? A lo que voy es que hay algo que puede ser de alguna manera pasado, me refiero que en un hecho consumado ya, que pasó hace mucho tiempo, pero se puede decir que el paciente lo está trayendo al presente a través de las verbalizaciones, ¿sí? Entonces, a medida que
el paciente a través de las verbalizaciones empieza a hablar de este tipo de cosas, obviamente ya se hace presente. Me refiero a verbalizaciones también a respuestas cognitivas, vamos a hablarlo así, ¿no? Entonces, a medida que eso está dando molestia y molestia y molestia y molestia y molestia y molestia, cuando nosotros tratamos de que, bueno, vamos a ponerlo en este caso que hay un proceso dentro de la terapia de aceptación y compromiso que se conoce como atención flexible al momento presente, ¿no? Y la otra es yo como contexto, que es de las que, sobre todo, más se utilizan este tipo de estrategias de visión compasiva, ¿no? Dentro del mindfulness, de aprender a observar el malestar sin juicios, enfocado en lo que está pasando aquí, que se dé cuenta la persona de que es el contexto en el que está teniendo lugar todas estas situaciones. Entonces, obviamente, regresamos a lo mismo en lo que estábamos hace rato. Se da un proceso de extinción, es decir, el estímulo pierde toda la capacidad de elicitar respuestas condicionadas, aprendidas desde tiempo atrás. ¿Sí me explico? Entonces, a medida que la persona se va exponiendo a este tipo de situaciones, obviamente van a ir bajando o va bajando la intensidad de la respuesta, ¿sí? A medida que... Por eso yo no sé si se han dado cuenta que hasta el día de hoy lo que mejor funciona para los problemas de ansiedad, ¿sí? Es la exposición con prevención de respuesta. Precisamente lleva un proceso muy parecido a esto que comenta ella, ¿no? O sea, se expone a la situación, es decir, para que se dé un proceso de extinción o someter a un proceso de extinción este tipo de comportamientos, este tipo de emociones, y aparte, hablamos de que a medida que ella ya no responde, ya no hace este tipo de respuestas cognitivas como lo había venido haciendo anteriormente, es decir, fíjate, haz de cuenta que hay pacientes que te dicen, es que cuando yo tengo cierto pensamiento, vamos a ponerle uno, ¿no? Cuando un paciente dice, es que me taladra un pensamiento cáncer, ¿no? Tengo el pensamiento aquí, no sabes, y empiezo a pensar, es que mira, ya me hice la prueba, es que ya fui a ver esto, ya fui a ver el otro, cada rato me hago estudios, cada 6 meses, yo no entiendo por qué me sigue molestando este pensamiento. Nos damos cuenta que a veces ese tipo de verbalizaciones vendrían siendo esas respuestas que le facilitan a él sentir esta reducción del malestar, y muchas veces cuando ellos se refieren a una visión compasiva de todo esto, se refiere a que la persona abandona por mucho la lucha, ¿no? O sea, abandona la lucha y se da cuenta de que es normal. Bueno, en este caso empieza ella misma a validar la emoción. Ok, cuando yo pienso esto, pues es normal que yo me sienta así. No puedo esperar sentir alegría o brincar de alegría cuando yo estoy pensando que puedo tener esta enfermedad. Obviamente a cualquiera le da miedo, cualquiera en mi lugar a lo mejor tendría, pero me doy cuenta que el hecho de emitir este tipo de respuestas verbales o cognitivas para mitigar el malestar es lo que está haciendo que yo me sienta cada vez peor. ¿Se entiende? Entonces entra aquí lo que hablábamos hace ratito, el papel de la aceptación, la exposición a las situaciones que me causan mucha molestia, mucho malestar, y cuando me doy cuenta, bueno, sí, pues, en este caso, pues regresaríamos a lo mismo, va a ver qué función está teniendo o qué proceso subyace a la intervención y sin problema. Además, la terapia de aceptación y compromiso está teniendo pues ahora muchísimas evidencias, ¿no? Y muchísima investigación, como cualquier otra terapia con base en la evidencia, ¿no? Entonces, pues yo obviamente no estamos en contra de ningún tipo de intervención, de ningún tipo de terapia, ¿no? Al contrario, ¿no? Siempre que se pueda, bueno, podríamos utilizar una que otra estrategia, pero teniendo en cuenta cuál es el proceso. Vamos, a lo que voy es tener clara una formación o tener claro cuál es la base que yo voy a tener para mis estrategias, y sin importar cuál sea la que yo voy a emplear. Yo creo que siempre que sea vista a través de procesos básicos, obviamente no constelaciones familiares, ¿no? A vista a través de procesos básicos, yo creo que sí sería válido utilizarla, ¿no? En cualquier cosa. Y la reestructuración cognitiva, todo lo que sea, ¿no? Como un proceso de moldeamiento verbal para ayudar al paciente, para que el paciente haga
a este tipo de verbalizaciones, porque acuérdense que en este caso, Skinner, entre otros, ya había dicho que es más probable que un paciente haga lo que dice, ¿no? Lo que dice en sesión. Y si yo puedo utilizar este tipo de condicionamientos apetitivos aparejado a ciertas palabras que van a discriminar comportamientos en ellos y que van a discriminar también consecuencias que van a tener una vez que emita los comportamientos, bueno, vamos a ver que también el comportamiento va a sufrir un cierto cambio. ¿Se entiende? Espero que ayer le haya quedado un poquito claro. Yo creo que sí. Así sí. Muy ilustrativo además, con ejemplos. Quedan 5 minutos, lo recuerdo por si alguien quiere poner alguna pregunta. Aquí veo, ya me metí, ¿no? Aquí también dice... Los comentarios. Sí, también estoy tratando de ver de entrada. Bueno, muchísimas gracias a todos los que ven. Oye, veo que son un montón, ¿eh? Qué bueno que no vi cuántos eran porque me hubiera puesto nervioso. Sí. Mira, te acaban de dejar una ahora mismo. ¿Qué opinas sobre la afinidad de la Gestalt con la aceptación y compromiso? Yo la verdad, ahí sí he escuchado por parte de teóricos que son muy afines a este tipo de terapias, pero de verdad, ahí sí te debería estar, porque yo no he leído sobre esa terapia. Yo he leído sobre terapia de aceptación y compromiso y he escuchado que tiene muchísima afinidad, pero no de la terapia gestal, no. Incluso he escuchado que muchísimas personas que se encuentran en las terapias humanistas se cambian a las terapias contextuales por la afinidad que encuentran con este tipo de terapias. Muy, muy válido, muy importante, pero, o sea, la explicación se debería de mi parte por el desconocimiento de la terapia gestal, más que nada por eso, ¿no? Pero como les decía, hay muchas terapias que tienen muchísima afinidad, que se pueden compaginar muy bien. Si se pueden ver a través de estos procesos, obviamente, vamos a hacer, a ver, está llegando también aquí una, dice, ¿cómo trabajar la rumia en la ansiedad? Gracias. Bueno, dentro de lo que nosotros hacemos mucho dentro de terapia, es que no nos enfocamos tanto en el contenido, sino en la verbalización. ¿Se entiende? Vamos a facilitar que se den este tipo de verbalizaciones en su momento dentro de la sesión para poder observarlas y ver si algo las está discriminando, algo las está, algo las tienen como consecuencia de lo que yo estoy haciendo, de lo que yo estoy diciendo, o muchas veces el hecho de asentir, ¿no? De decir que sí, o de hacer esto, decir que no, o solo observarla, o hacer algunos apuntes dentro de la sesión, puede facilitar que estas cosas se den. Pero a medida que yo me doy cuenta de que cierto tipo de verbalizaciones, o en este caso rumias, vamos a hablarle así, de cómo explicarse, bueno, puede ser que ya no enfocarme tanto en el contenido, sino en la verbalización, y después a medida que va pasando el tiempo, lo vamos trabajando y ir aplicando procesos ya sea de extinción o bloqueos de respuesta, o como castigos, pues a lo que voy, o castigando directamente, o haciendo ¿cómo se dice? Condicionamientos puramente pavlovianos de lo que está pasando, ¿no? Dentro de la sesión, o sea, asociarlos con verbalizaciones que él tiene. Para eso es importante conocer muchísimo a tu paciente, ¿no? Para saber qué para él es aversivo, qué para él tiene una función aversiva, qué para él tiene una función de reforzador, ¿no? Apetitiva. Y ir haciendo este tipo de aparejamientos, ¿no? Dentro de la sesión, y como lo que también conocen en terapia de aceptación y compromiso como desesperanza creativa, ¿no? Derivar funciones aversivas a ese tipo de comportamientos, ¿sí? Para que vean las consecuencias que va teniendo, y que no los lleva, como decíamos hace rato, a la vida que ellos quieren tener, al sentido que quieren tener, o a los objetivos proterapéuticos, vamos a llamarles así. Y bueno, Manuel, no te quiero quitar más tiempo porque sé que están bien más personas, estamos en 45 ya. Lo has dicho cuando ha entrado en 45, ¿eh? Sí, lo he visto. Lo he visto. Manuel,
Julio, ha sido un placer entrevistarte y contar contigo. No, no, Yo no, creo el placer es que ha mío. sido muy interesante. Se han quedado un par de preguntas sin poder leer, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que no hay tiempo para más. Sí, 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 sí. Ah, perfecto, sí, no, lo Ahora, lamentamos mucho. En no otra, vamos a hacer algo en otra, adelante. en los próximos diálogos contextuales, ahí estamos, ¿no? Y tratamos de responder las demás preguntas. Me las llevo de tarea. Genial, estupendo. Mira, ya están Bueno, aquí entrando. Ah, mira, está el doctor Juan José Ruiz, está ahí. Saludos, Eric Guerrero, me saluda también. Pablo, muchísimas gracias a todos los que están. Sus comentarios son de mucha utilidad. Y gracias, Manuel Murillo, para ti en lo personal. Enhorabuena por este evento. Está muy gracias. bueno, lo estamos viendo. Y bueno, gracias por la invitación y saludos a todos. Espero tengan un buen fin de semana. Bueno, pues voy a cerrar ya el directo. Nada, volver a comentaros que, por ejemplo, hoy que hemos estado ahora con Julio hablando de procesos psicológicos básicos, que, por ejemplo, en FAP se bastante en cuenta. Y si os matriculáis en nuestro curso de FAP, entre hoy, mañana y el lunes tendréis el libro del nuevo manual que ha sacado de análisis funcional, gratuito, Bueno. María Jesús Rosa. Y nada, con esto y un bizcocho, nos vemos en la siguiente charla. Ok.